Buenas tardes, ahora sí vamos a dar inicio a esta mesa de conversación titulada Dejemos hablar al cuento. Bienvenidos nuevamente. Bueno, muchas gracias, perdón por el leve retraso. Esta tarde me toca la placentera ocasión de mediar en esta mesa en la que vamos a hablar acerca del arte de escribir cuentos. Tenemos aquí a una concurrencia de participantes en esta mesa muy privilegiada para los lectores aquí presentes y para ustedes como público. Primero voy a presentar a Alejandra Costamaña, chilena, periodista y doctora en literatura. Ha publicado las novelas En voz baja en 1996, Ciudadanos en retiro en 1998, Cansado ya del sol en el 2002 y Dile que no estoy en el 2007, y 2 libros de cuentos. Los libros de cuentos Últimos Fuegos en el 2005 y Animales domésticos en el 2011, Había una vez un pájaro en el 2013, Imposible salir de la tierra en el 2016, más un libro de crónicas, Cruce de peatones, en el 2012. Luego tenemos a Jeremías Gamboa, del Perú, que se inició precisamente con un libro de cuentos y en el 2013 se publicó su novela Contarlo Todo, publicada por la editorial Mondadori, y en el 2007 el libro que me refería, Punto de Fuga, que es el libro de cuentos. Y está aquí a mi lado, a la izquierda, Guadalupe Nettel, de México, que es autora de 3 libros de cuentos, Pétalos y otras historias incómodas, y El matrimonio de los peces rojos, y Leyur Fósil, y 3 novelas, El huésped, El cuerpo en que nací y Después del invierno. Y luego José Lo Rangel, que también es cuentista, pero al que yo conocí primero como integrante de la banda del Café Tacuba, que nació en Minatitlán, Veracruz, estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma en Azcapotzalco, y su libro de cuentos One Hit Wonder se publicó en 1915 bajo el sello de la editorial Almadía y forma parte del libro de crónicas Cuba Stones, publicado por Tusquets en el 2017. Su primera novela es Los Desesperados, publicada por Sey Barral en el 2018. Hay una coincidencia entre Jeremías y José Lo, que ambos hicieron una cobertura del concierto de los Rolling Stones en La Habana, y una vez escuché un diálogo entre los dos en uno de los Hey Festival que es sumamente interesante, pero vamos a dejar de lado por el momento a los Rolling Stones para entrar en la materia de hoy día. Entonces, yo voy a empezar haciéndole la pregunta que generalmente me hacen a mí mismo como cuentista y novelista, que ¿cuál es la diferencia fundamental entre cuento y novela? Es una pregunta de cajón, pero yo voy a ir directo a otra que es quizás más concreta. Es decir, ¿cuándo el escritor sabe que el tema que tiene enfrente
¿es una novela o va a llegar al cuento? Esta es una pregunta clásica que nos puede meter de lleno en la discusión, así que comenzaría aquí con Guadalupe. Pues buenas tardes, gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Sergio y a Claudia Neira por haberme invitado a este festival. Estoy muy contenta de estar aquí en Costa Rica con ustedes y espero que la próxima vez también pueda ocurrir en Nicaragua bajo las mejores condiciones. Para ir directamente a la pregunta que planteas, es difícil. La última vez yo estaba escribiendo, por fin iba a terminar un libro de cuentos, ya estaba a punto de empezar el último cuento, lo estaba escribiendo, cuando me di cuenta de que ese texto no iba a ser el cuento que iba a cerrar mi libro como yo tanto esperaba, ¿no? Sino que debía de seguirlo escribiendo y se convirtió en la novela que llevo más de un año trabajando. Creo que tiene que ver con que de repente nos damos cuenta de que el tema no se puede tratar, por más que queramos, no se puede reducir a una imagen. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho de Julio Cortázar, en la que dice que un cuento es como una fotografía y una novela como una película. Pero la fotografía cuando uno vemos una fotografía, cualquiera, piensen en algo que les guste, por ejemplo las de Daniel, que siempre hay cosas alrededor, uno llega a algo que ya está ocurriendo y se pregunta qué pasó antes y qué pasará después, ¿no? Es un instante, se detiene en un instante la fotografía y el cuento también. El cuento, por eso está esta idea del iceberg de Hemingway, ¿no? Que hay todo un iceberg debajo del cuento. Está todo lo que no se dice y piensa uno también en todo lo que no se dice implica lo que pasó antes de que los personajes llegaran a ese instante y lo que pasará después. Cuando uno tiene ganas de ir a ver el iceberg debajo del agua y tocarlo y romperlo y sacudirlo y verlo de cerca, abrazarlo, yo diría que ahí uno no puede seguir escribiendo un cuento, que tienes que entregarte a la historia y darle todo tu espacio, tu investigación, etcétera, para que se convierta en una novela. Alejandra, ya te ha pasado? Porque esta diferencia que yo estaba pidiendo establecer, y que cuando le llega el cuento se convierte en novela o viceversa, ¿te ha pasado a ti con una novela que luego la reescribiste en forma de un cuento? Entonces, esto es un caso muy extraño en la literatura. Me gustaría que hablaras de eso. Sí, bueno, también me sumo a los agradecimientos, por supuesto, a ti, Sergio, por la invitación, porque ese primer mail me llegó de parte tuya y fue un gran honor. También a Claudia y a todo el equipo que ha estado detrás de esta tremenda organización. Yo iba a partir en realidad diciendo que me costaba pensar en fronteras tan rígidas entre los géneros, sobre todo hoy. Es como que siento que hace unos años esto operaba un poquitito más con una estructura más determinada entre un cuento, una novela, un ensayo, pero me da la sensación que cada vez más se empiezan a volver inestables los géneros y a volver estas fronteras un poco más moldeables. A mí igual me sirve mucho operativamente en clases trabajar con estas distinciones operativamente, como para poder pensar que no es solamente un asunto de extensión lo que nos hace distinto un cuento de una novela, sino más bien que tiene que ver con la concentración expresiva. Y también con algo a lo que apuntaba Guadalupe, con esto del iceberg o de la fotografía y la película de Cortázar o eso, que tiene que ver con lo silenciado, con el espacio para aquello que no se dice, para aquello que se sugiere. A mí me gusta siempre pensar en una frase de Chejov, que él decía que quería escribir una historia donde todo ocurriera tal como pasa en la vida real, y decía, donde la gente está almorzando nada más.
y entre tanto cuaja su felicidad o se desmorona su vida. Y ahí creo que está contenida un poco también esta idea de lo que está en la superficie y lo que está por debajo, ese iceberg, ¿no? Mientras aparentemente no ocurre nada, ocurre algo que anecdóticamente podemos sintetizar, por debajo verdaderamente está ese descalabro o esa especie de florecimiento de algo extraordinario. Entonces, bajo esa premisa, yendo un poco más a la pregunta que tú me haces, cuando yo me pidieron reeditar mi primera novela, que la había publicado en el año 96, era una primera novela de una chiquilla bastante joven, de 20 y tantos años, no la había vuelto a mirar en 17 años, y cuando me enfrento a ese libro, me di cuenta que la historia seguía pareciéndome muy válida, muy legítima, era entre paréntesis la historia de el quiebre en el proceso democrático chileno con la llegada de la dictadura, pero cómo eso se espejeaba con el quiebre al interior de una familia, básicamente, para resumirlo muy bien, o sea, muy acotadamente. Y entonces la historia siguió pareciéndome válida, pero la respiración de ese texto ya no era la respiración mía 20 años después. Entonces lo que me ocurrió es que empecé a tratar de amoldarla un poco a mi respiración, y en ese amoldar me di cuenta que empezaban a operar otras lógicas del texto que tendían mucho más a la concentración expresiva. Y esa concentración expresiva yo creo que es una de las características del cuento finalmente. Entonces, sin proponerme yo, ahora voy a transformar la novela en un cuento, lo que fui haciendo es que fui puliendo, podando, hasta que finalmente esto tuvo que ver con desramificar, tal vez quitar esas desvíos o, claro, ramificaciones que la novela sí permitía, pero que en algo más parecido a un cuento ameritaba mucha más trabajar con la pulpa del conflicto solamente. Y eso es lo que finalmente terminó haciendo algo que tampoco es 100% cuento, es como un cuento anovelado o una novela cuentada. Se maneja en esa frontera más difusa, pero por extensión, digamos que ahora es un cuento. José, te fuiste directo al cuento. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue el camino que te llevó a entrar directamente en el cuento y cómo apreciaste vos esta preferencia frente a la posibilidad de la novela? Pues gracias por la invitación, igual me sumo al agradecimiento. Creo que todos lo vamos a hacer, entonces ya. Sí, lo que a mí me sucedió es que yo empecé a escribir canciones. Lo primero que yo escribía fueron canciones. Yo aprendí a tocar la guitarra, en realidad no porque quería ser un virtuoso de la guitarra o hacer solos, yo lo que quería era escribir canciones. Ese fue mi acercamiento a la música. Vengo de la filosofía punk, en donde dice, aprende 3 acordes y haz una canción, ¿no? Entonces yo me aprendí 3 acordes y me puse a hacer canciones. A la distancia me empiezo a dar cuenta que las canciones que escribo en realidad son pequeños cuentos, ¿no? Esa ha sido siempre mis ganas. Entonces, después me invitaron a escribir una columna en el periódico Excelsior. En esa columna llevo ya 10 años escribiendo y de alguna manera, bueno, son crónicas, juego a periodista, pero en realidad no lo soy un cronista, pero también juego con el cuento, con contar algo en dos cuartillas, dos y media cuartillas. Cuando me reflexiono y digo, no, pues a mí lo que me gusta es la ficción. Entonces me inventé un blog en internet en donde estuve subiendo un cuento semanal durante todo un año, y lo que me salía naturalmente eran los cuentos. Yo creo que tenía este formato en mi cabeza y en mis sentimientos que me llevaba hacia eso, a contar hacer una historia como una canción de 3 minutos, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta de estas canciones, que son directas, que tienen un inicio. Las canciones y los cuentos pueden ser podemos hacer similitudes, muchas similitudes entre eso.
hay un inicio, algo que abre, hay unas estrofas, un coro, ¿no? Allí, y tienen también, lo interesante de las buenas canciones es que tienen un cierre que te queda enganchado, te enganchas, y eso es lo que los grandes cuentos es lo que tienen, que te dejan ahí, que te dejan pensando en todo ese iceberg, ¿no? que se ha hablado acá. Eso es lo interesante, que te dan ganas de volver a escuchar la canción, que te dan ganas de volver a leer ese cuento. Interesante el punto que está fijando Joselo, porque la canción es obviamente el punto de contacto que tiene con el cuento, que cuenta una sola historia. Si ninguna canción, un corrido, un bolero cuenta muchas historias, se cuenta una sola, generalmente una historia de amor desgraciado, ¿no? Pero es una sola historia. Y de las primeras reglas que yo aprendí, Jeremías, del cuento es que hay que contar una sola historia porque tenés pocas páginas. Y si te pones a contar 5 o 6 historias en 12, 15 páginas, entonces vas a desconcertar al lector. ¿Vos pensás que esta regla rígida de los orígenes del cuento se ha roto de alguna manera o seguimos respondiendo a esos principios clásicos de pocos personajes y una sola historia? Gracias, Sergio, Claudia, a todos ustedes por estar acá a Costa Rica, por acoger al festival, y esperamos también hacerlo en Nicaragua nuevamente, ¿no? Yo pienso más bien en el proceso mío, que tiene muchas relaciones con todo lo que han dicho ustedes. Me provoca inmediatamente hablar de cómo organizar un libro de cuentos, pero voy a dejarlo al lado, porque siempre que he organizado los libros, el único libro que tengo y los que he pensado hacer, sobre todo cuando organizas, piensas en discos. O sea, el libro de cuentos es como un disco, primer tema, cómo suena, ¿no? El primero, el lado B, cuando había. Es muy musical el asunto y cómo se concatenan los... Pero antes de eso, cuando Guadalupe hablaba, me estaba diciendo todo lo que yo pensaba decir, pero tengo algo que agregar, ¿no? Porque la teoría de la foto y todo esto es absolutamente cierto. A mí me ha pasado lo mismo que le pasó a ella en un sentido. Yo escribí un libro de cuentos, luego escribí una novela y luego aparecieron otros cuentos. En general los cuentos aparecen en situaciones, cosas que escuchas, tal, y te das cuenta con un cierto tipo de certeza, no siempre la achuntas, que es un cuento. En mi caso, y quizás el de ustedes, es cuando el cuento se resuelve en una revelación. Es decir, el personaje va a aprender algo, un fogonazo, una anagnórisis, algo que podría hacerlo cambiar o no su estado vital. Y cuando el personaje se resuelve en una gran imagen, que es lo que decía Guadalupe, o un símbolo, y los grandes cuentos siempre tienen un gran símbolo, una gran imagen que los fija. Entonces, en efecto, la historia 2, Piglia habla de 2 historias en los cuentos. Yo creo que un cuento es aquel en que basta con contar una y la historia escondida emerge y lo subvierte. Cuando la historia 2 es tan buena que no puedes dejar de contarla, es decir, cuando quieres abrazar el iceberg, estás ante una novela, ¿no? A mí lo que me pasa es que, me ha pasado a mí, es que yo empecé a escribir el último cuento de un libro que iba a escribir, apenas terminé mi novela. Era la historia que me ocurría con una profesora que había sido mi profesora en el colegio. Y entonces escribí el cuento y me salió larguísimo, 60 páginas. Pero dije, bueno, Liz Munro tiene cuentos de 60 páginas, puede ser que escriba algunos otros. Pero no me gustaba. Y dándome cuenta del error del cuento, o por lo menos lo vi así, es que el personaje central me pedía desarrollo. Es decir, no era un cuento en el que la revelación resolviese el texto, que suele ocurrir en los cuentos, sino el personaje pedía transformaciones. Cuando estamos en las transformaciones, el personaje cambia de situación, aprende, se desarrolla, entonces es inevitable una novela. Entonces pensé, bueno, necesito contar la historia de mi compañero que estudiaba conmigo cuando esta profesora nos pasó lo que nos pasó, y luego el texto me demandó escribir sobre la escuela de la primaria, y luego eso me demandó la escuela secundaria, y luego eso me demandó la universidad, y estoy en una novela oceánica. El otro día hablamos hace 2 años y Alejandra debe reírse porque le estaba contando sobre la tentación de la amplificación. Empezó con un cuento y ahora es una novela que ya estoy terminando y que ha terminado un poco resolviéndose en la historia de mi madre, que es la que creo que prende en mí todo el asunto con la educación. Es una mujer a la que no educaron por mujer.
Lo más violento no es que no te eduquen, que ya es violento, sin lugar a dudas, es un atentado a los derechos humanos que no te alfabeticen hasta los 17 años y que creas que la tierra es plana y no redonda. Es brutal. Pero es mucho más brutal cuando han educado a tu hermano, por ser varón, y lo mandó a la universidad, ¿no? Entonces, ahora recién estoy terminando esto y me doy cuenta que me equivoqué al pensar que era un cuento, ¿no? Tengo otras listas de cuentos y ya estoy atemorizado de empezar a escribirlos porque puedo terminar trabajando 4 años más en un texto, ¿no? Bueno, esta experiencia tuya contradice una afirmación de Juan Gabriel Vázquez, que estaba leyendo precisamente en una declaraciones que aparecen hoy en el diario El País con motivo de su último libro de cuentos que acaba de aparecer, y dice tajantemente: entre el cuento y la novela no hay ninguna similitud, más allá de que sean ficción en prosa, ninguna. Sirven para cosas distintas, hacen cosas distintas. Guadalupe. Bueno, sirven para cosas distintas, no sé, no sé. Yo creo que la literatura no se puede decir que sirve de un poema para una cosa y un cuento para otra, la verdad. No me gusta pensar en que sirve, ¿no? Es como es utilitario. Creo que más bien nosotros nos vemos absolutamente beneficiados, más que, o tocados, o conmovidos, o modificados, o transformados, más que servidos. Pero quería contar un poco con lo que estaba diciendo Jeremías respecto a cómo se te ocurren los cuentos y cómo se te ocurren las novelas, ¿no? Como que un cuento es una alegría, es un descubrimiento, es como, esto es un cuento, ¿no? Es una revelación, como bien decías, es como, y sí genera unas ganas impostergables de llegar a tu casa y de escribir, aunque sea el resumen o la sinopsis o lo que sea. Y una novela es casi que te cae encima, ¿no? Como, uy, esto ya se volvió novela y tengo que escribirla. Sí quiero escribirla, pero a ver cuánto tiempo me va a llevar, si la voy a terminar. Para mí escribir novela está lleno de dudas, es como una larga travesía en barco. No sabes todo lo que te puede pasar en medio, si la vas a suspender, no la vas a suspender. A mí me pasó algo parecido a lo que tú dices, porque dije, bueno, esto no es un cuento, es una novela, vamos a aceptarlo y vamos a escribirla porque hay que hacerlo y dan ganas y vale la pena, es un gran tema, etcétera. Pero dije, bueno, va a ser una novela corta. Y cuando ya estaba terminando, según yo, mi novela corta, me di cuenta de que exigía una segunda parte. Todavía se la mandé a un amigo para ver si la podía terminar ahí, sin decirle que sospechaba eso, y me dijo, no, esto merita una segunda parte. Y entonces no acabas, no es como tú sabes que lo tienes que hacer, piensas que puede quedar muy bien, pero no tiene esa chispa que tiene el cuento, que es como y que es una fuerza vital impostergable. La novela va y baja, sube y baja, tienes momentos de depresión, momentos de duda, en los que la quieres abandonar, a veces uno la abandona, la retoma, es un poco como una tesis sin llegar a tanto, ¿no? O sea, tampoco es una calamidad, pero esta chispa, esta maravilla del cuento, yo creo que no la comparto. ¿Cuánto te toma escribir normalmente un cuento? Depende. Antes hay cuentos que han salido prácticamente de un tirón, así 2 días o 3 días, y hay cuentos que son un poquito más largos, son, no sé, pues 2 semanas, a lo mejor un mes. Sí me he tardado un mes, un poquito más de un mes, pero nunca más. Alejandra, hablabas de Chekhov, que me parece que es uno de los grandes modelos del cuento, esa imagen que fijaba de lo que están almorzando y de repente les cae el mundo encima. Esa es la aspiración de cualquier escritor, encontrar esa tesitura. Pero cuando uno lee un cuento de Chekhov, realmente parece que nunca ocurre nada, todo está ocurriendo mientras ocurre, y uno no encuentra nunca un final dramático.
Entonces yo aprendí desde temprano a distinguir entre el cuento que fluye y el que tiene final dramático. Ese que decía Julio Cortázar, que noquea al lector. Sí. Que lo noquea, lo deja en la lona porque sorprende completamente el giro final. ¿Cuál es tu preferencia en este sentido? ¿O crees que se pueden combinar las dos cosas? Yo creo que cada cuento amerita también su propia estructura. Yo tiendo a quedarme más justamente con esta imagen de Chejo, que también, bueno, como buen hombre de teatro también, él abogaba mucho más por crear un instante escénico que por trabajar con la intensidad y con el efecto, la unidad de efecto que pedía Poe. Entonces creo que apunta menos a ese knockout que más bien a generar esa atmósfera. Como lectora me tienden a gustar más los cuentos que generan esas atmósferas que son inquietantes, que me dejan en un mundo que habita este mundo pero que al mismo tiempo se va completamente para otra parte, que trabaja un poco lo extraordinario en lo ordinario, y creo que eso no solamente apuesta a ese golpe de knockout, que también funcionan muy bien y puede ser, creo que sirven más pedagógicamente esos cuentos, son más efectivos cuando uno está tal vez, enseñando frente a una audiencia cómo funciona, por ejemplo, la inmediatez, los golpes de efecto, la concentración expresiva. Creo que esos cuentos son muy especiales para esas audiencias, y creo que también son cuentos que tal vez resisten menos posteriores lecturas, porque una vez que tuviste ese primer impacto, ya el segundo puede ser también importante, pero más que nada es la apuesta por esa primera lectura que nos coloca. Uy, parece que estoy moviendo mal. Entonces sí, tiendo a quedarme con esos otros cuentos que me voy un poquito a lo que decías, esta entrevista de Juan Gabriel Vázquez. A mí tienden a gustarme o me siento más cercana de esos cuentos en los que los límites también se difuminan. ¿En qué es exactamente esto? Hay cuentos que a veces por su extensión o por un carácter que a veces no es tan específicamente cuentístico, sino que se nos va hacia otras partes, se me vuelve más híbrido. Pero, a ver, hablando de la extensión, para ti, ¿cuál es la extensión ideal de un cuento? Bueno, Poe también decía que un cuento era un cuento si se podía leer hasta 20 minutos, después ya pasaba a ser otra cosa. No, yo creo que no. Para mí, no sé, un buen cuento puede tener, o sea, una cosa es el microcuento, que también son golpes de efecto que pueden ser, más que nada se juega ahí el virtuosismo. Pero para mí un cuento hasta 15 páginas, 10 páginas, 10, 12, 15 páginas, sí. Perfecto. Bien, una buena opinión. José, cuando concebís un cuento, ¿cómo empieza a trabajar en tu cabeza? ¿Comienza a operar una imagen de una situación, de una escena futura del cuento? ¿Te metes primero con un personaje atractivo o tienes toda la historia en la cabeza? No, a mí lo que me sucede es como este momento mágico, ¿no? Aunque la palabra ya está muy gastada, pero es un momento en donde dices, ahí está, ¿no? Y me sucede, sí, en los momentos más inesperados. Ayer estaba en la Ciudad de México y fui a un restaurante que nunca voy, que es no un centro comercial, sino es una tienda departamental en el Palacio de Hierro, que tiene su restaurante, ¿no? Entonces terminé ahí y de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Yo no pertenezco, pero eso era lo más interesante, porque entonces empezaba a ver las mesas y cada una de las personas que estaban ahí comiendo, y entonces empecé a imaginar un montón de cosas, ¿no? Era cierto tipo de gente que yo no conocía, y entonces me empezaba a imaginar qué están haciendo aquí comiendo a esta hora, o sea, por qué escogieron este restaurante, y de repente se me ocurrió un cuento, ¿no? Se me ocurrió, no lo voy a contar porque entonces se pierde esa necesidad de escribirlo, ¿no?
y sí, es un cuento que no tiene un efecto, que tiene un efecto final, sino más bien es algo más abierto, más como una reflexión casi, ¿no? Pero está bien, pero esa vivencia, esa experiencia de entrar a un restaurante, el Palacio de Hierro, donde llega la clase media a comprar y hay una aglomeración de señoras con paquetes de gente. Así, tal cual, así. Eso te lleva te puede llevar a un cuento o puede ser un apunte para una futura novela. ¿Cómo es esa escogencia? Pues en mi caso, lo que se me ocurren, o lo que creo que se me ocurren son cuentos, ¿no? Pero me pasó lo mismo que acá mi compañero. Escribí la novela que vengo a presentar acá, de Los Desesperados, empezó como un cuento, ¿no? Es sobre una banda de rock que está empezando, muy joven, y cuando terminé el cuento dije, bueno, ¿y qué va a pasar con cada uno de los personajes? ¿Qué va a suceder? Entonces la única forma de saberlo, según yo, era escribirle un cuento a cada personaje, ¿no? Entonces dije, sigo haciendo cuentos, ¿no? Pero empiezan a aparecer más personajes y dije, bueno, sigo escribiendo cuentos. En mi mente seguía yo escribiendo cuentos. Se lo enseñó un amigo, como hacemos muchos, ¿no? Oye, lee esto. Me dice, estás escribiendo una novela, o sea, ¿por qué no aceptas que estás escribiendo una novela? Entonces yo le decía, es que yo escribo cuentos, ¿no? Lo que me sale bien son cuentos. Dice, estás escribiendo una novela, hay un universo, hay algo ahí que está pasando, que no puedes pensar en esto como un cuento. A lo mejor te estás limitando, ¿no? Para desarrollar este universo. Y fue ahí cuando dije, ok, lo acepto, ¿no? Y sí, yo creo que es eso, tenemos ciertos algo en la mente que queremos dirigirlo, y de lo que se trata en la creación es soltarlo y ver qué es lo que sucede. Y en el momento en que yo solté y dije, sí, ok, estoy escribiendo una novela, empezó todo a acomodarse y a tener sentido, el sentido que realmente necesitaba desde un principio. Me voy a pasar a otro. Sí. ¿Quieres decir algo sobre eso? Bueno, sí. Perfecto. Lo que pasa es que José lo dice algo que creo que no dije bien yo hace un rato, que es, me pasa cuando enseño novelas y cuentos con mis estudiantes y hablamos siempre que hablamos de cuentos, la discusión termina en el símbolo, en la imagen. El personaje también es parte de la pero el personaje todavía está nombrado por una situación, por una imagen, por un símbolo, en los cuentos. Miles de casos, ¿no? En Chekhov, sin duda, ¿no? La dama, el perrito, en fin. Pero cuando el personaje quiere tener soberanía, me pasa que cuando comentamos novelas, y mientras más extensas son, ocurre más, hablas más del personaje. El personaje toma como es decir, escribes un cuento, pero él quiere saber un poco más del personaje, o te pide en segunda parte, porque queremos saber un poco más del personaje. Y en las novelas me parece a mí que ese es el rasgo formal más poderoso, ¿no? Y otra cosa es, a partir de lo que dice Juan Gabriel Vázquez, ¿no? Es bien curioso, hay una ironía en la escritura de cuento, que es que hay mucha alegría al momento de descubrirlo. A mí me pasa también situaciones y digo, uy, este es un cuentito, ¿no? Este es un cuentito. Y lo apuntas en tu libretita, ¿no? Pero la escritura es muy feliz. Pero hay una cosa que yo he estado notando hace mucho tiempo, y es que el cuento es un género más pesimista que la novela. A ver, elabora un poquito sobre eso. En los cuentos los personajes están, por la misma extensión, los personajes están más en soledad, los personajes están más desolados, y el temperamento suele ser un poquito más lúgubre, a pesar de que uno ha sido feliz escribiéndolo. Esto surgió a partir de un escritor peruano al que yo entrevisté una vez, y le hice notar que sus cuentos eran bien grises y sus novelas eran muy luminosas, y me dijo, es verdad, no lo había pensado así. Y si uno piensa en Perú, que es mi país, el cuentista es Ribeiro, un fumador que tiene sus libros La tentación del fracaso, La palabra del mudo, y el novelista es Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, ¿no? La fiesta del chivo, aunque sea el chivo es la fiesta, ¿me explico? Y la orgía perpetua, digamos. Hay como una cosa muy erótica en la novela y una cosa un poco más tanática en el cuento. Lo irónico es que el cuento te hace más feliz escribirlo, porque, o sea, Guadalupe decía ahora que escribe los cuentos
¿no? 2 semanas máximo, digamos, ¿no? Y es verdad. Y uno diría, entonces, ¿por qué no tienes 20 libros de cuentos? ¿No? Porque en el cuento la concepción es mucho, ¿no? Estás un año dándole vueltas y en un mes, ¡plac!, tienes justamente porque el iceberg es indecible. En la novela, en cambio, tú estás entendiendo sobre qué vas a escribir mientras lo estás escribiendo. Y entonces ahí hay estos días en que te aburres, en que todo es rutinario, en que las cosas no salen, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que dos cositas, ¿no? El cuento es como un amor de fin de semana, una encerrona así extraordinaria, no hay aburrimiento en la ejecución del cuento. Una orgía de weekend. Y la novela, y mientras más larga es la novela, es un matrimonio, ¿verdad? Con momentos, picos, mesetas, momentos de tedio y etcétera. Pero creo que cuando Juan Gabriel plantea lo que plantea, se refiere a que el cuento es una herramienta más útil para ver esa zona más aislada, más misteriosa, en donde la realidad está más en juego. El cuento suele ser más lírico, suele ser más extrañeza, ¿no? Estoy pensando en los cuentos de Guadalupe, hay mucha más extrañeza y en tus novelas es mucho más realista, ¿no? El cuento es un lugar donde la sorpresa y la extrañeza aparece con más fuerza. Y si uno piensa, los cuentistas son seres un poquito más tristones. Por eso es que hacemos cuentos y novelas, para estar tristes. En cambio, el novelista es un género que más bien, me parece a mí, creo que a eso se refiere Juan Gabriel, analiza al individuo en relación con el mundo, con una clase social, con un asunto racial, con un país, y de ahí llegas a Conversación en la Catedral, o a 100 años de soledad, o a las novelas, digamos, en donde el individuo está sujeto a un montón de cosas. Lo curioso es que esas novelas están escritas desde momentos de mucho aburrimiento y muy inestables, y es verdad, yo siempre escribo cuentos con la esperanza de que no se hagan novelas, porque entonces estás con el problema de qué tiempo le voy a dar, cómo lo voy a hacer y tal, ¿no? A ver, Guadalupe, cambiamos un poquito de tema. O puedes seguir con el mismo si quieres, no importa. Solo toma mi pregunta como un gancho, nada más. Tú decías que 12, 15 páginas es un número más o menos aceptable para una novela. Quizás si no, ya más allá de 20 páginas ya estamos metidos en otras aguas, ya se trata de otro terreno. Y me parece muy bien lo que ha dicho Guadalupe. Tú puedes escribir un cuento en una sentada, ¿no? Pero lo puedes escribir en 2 días, en 3 días, y después corregir, pero es generalmente un solo impulso. Un solo impulso. Alguien decía que si uno ya sabe cómo va a terminar el cuento, ya está todo, solo falta arreglar el resto, ¿no? Porque ya tiene el final. Y esto me lleva a algo que decía José, comparaba lo que se cuenta en un cuento con lo que se cuenta en una canción. Es una historia única. ¿Tú te atendrías a esa regla de la historia única en el cuento o crees que en el cuento cabe más de una historia? Bueno, yo creo mucho en lo que dice Piglia acerca de la historia secreta. Y para mí los cuentos que más me han impactado tienen claramente una historia secreta, ¿no? Creo que siempre hay 2 historias, la historia oficial y esta historia que se va urdiendo sin que el lector se vaya percatando, pero que al final de la historia oficial descubre como un golpe, ¿no? Y es subterránea, sí. Sí, y ese es lo que realmente causa el efecto knockout, diría yo. Que no, tampoco coincido en que todos los cuentos tengan que tener efecto knockout. O sea, creo que hay cuentos que tienen finales, pero sí hay un punto knockout, aunque no terminen ahí, que es cuando la historia subterránea se te aparece y dices, ay, pero pasó esto también y no me percaté, ¿no? Eso es fundamental. Y fuera de estas 2 historias, no creo que quepan más. Son nada más, para mí, estas 2. A veces hay cuentos, por ejemplo, el cuento de Encarnaciones de los niños quemados de David Foster Wallace, que es impresionante y que dura nada, son creo que 2 páginas, una cosa así. Ahí yo no veo una historia secreta, por ejemplo. Es un cuento que es tan apremiante y a la vez desgarrador mientras va ocurriendo,
que no sé si ustedes, díganme si me equivoco y me encantaría saber cuál es la historia secreta ahí, pero no está, ¿no? Por más que la busco, yo no la encuentro, la historia secreta en ese cuento. Eso, para los que no lo conocen, es de una pareja que descubre que su hijo se está quemando, su bebé se está quemando, y que ya le echaron agua y el niño sigue aullando como loco, y no saben qué es hasta en el punto en que descubren que el agua hirviendo está dentro del pañal. Y entonces tratan de quitarle el pañal y el pañal está pegado por toda la carne quemada, y lo llevan al hospital y el padre comprende que algo del niño ya se fue. No sabemos si es su sexo o algo, su virilidad, pero ahí no hay historia secreta, según yo. Ya sería el colmo, ¿no? Bueno, sí, el cuento es impresionante, es muy bueno. Ya vamos armando un cuadro bastante claro, ¿no? Tenemos 15 páginas, tenemos hasta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso, la verdad. A ver. Por ejemplo, está este cuento que lo escribió como cuento y pertenecía a un libro de cuentos de Samantha Schweblin que se llama Ahora, Distancia de Rescate, que se publicó como una novela. Y es, cuando uno lo ve, esa novela, tiene estructura de cuento, o sea, es un gran cuento, es un cuento largo, pero no, es como dice Alejandra, es un híbrido, no es ni novela ni es cuento, es una novela corta con estructura de cuento. En realidad no importa tanto eso, ¿no? Yo siento que lo que tiene es este efecto, pues, de apremiante también, como imposibilidad de dejar de leerlo. Seguramente no fue escrito de un tirón, pero se asemeja muchísimo. Si no es un cuento, es un... ¿qué es? Sí, yo creo que más bien, más que la extensión, tiene que ver con la concentración expresiva. La diferencia a lo mejor puede tener con eso, con esas no desvíos y no ramificaciones que la novela sí permite. De pronto probablemente tiene que ver con una cierta unidad de efecto, una unidad temporal, menos personajes. Tiene que ver con la estructura dramática también, Sí, porque claro. tú le tienes que dar salida a todos los personajes. Sí. Claro. Entonces, sí. Sí, Entonces entonces están los de Alice Munro, por ejemplo, que son larguísimos, y estos últimos que publicó Marcos Giral Torrente, que son también como novelas cortas. o hay uno hermoso de Eve Uhart que se llama Memorias de un pigmeo, que lo han publicado indistintamente como cuento y como novela. Entonces también ahí creo que depende mucho de la exposición del lector. Hay que ir ¿no? viendo cómo se rompe el parámetro clásico, digamos, de lo que es el cuento corto, el short story anglosajón, que fue concebido para leerse mientras se espera al dentista, que la cita con el dentista, o mientras se va en el tranvía o en el metro de un punto a otro de la ciudad. Entonces, O para ser publicado en una revista también. exacto. ¿no? Y por eso es que eran publicados en revistas los cuentos, porque se leían en revistas, no en libros. Después vamos a volver sobre eso de los libros de cuentos y revistas. Un caso bien interesante es un montón de cuentos que en verdad a mí me parece que son novelas. Por ejemplo, este cuento de Hemingway, Las nieves del Kilimanjaro, es breve, es un cuento, 30 páginas, pero en verdad parece una novela. Uno siente al terminar el Una cuento novela corta. que ha leído una novela corta, Claro, pero es que- porque el personaje ha tenido un desarrollo agónico antes de morir, ¿no? El cuento empieza cuando un ave baja, un ave predatoria, y el personaje que se ha perdido en el África sabe que va a morir, pero el lector aún no lo sabe, y entonces comienza a revisar agónicamente su vida, ¿no? De ahí viene la muerte de Artemio Cruz, que sí es una novela, pero vamos, es una novela. Lo que pasa es que es corta, y yo me atrevería a decir que La Dama del Perrito la cité como cuento, pero podríamos discutir, es una novela, es la vida entera de este hombre con su amante y cómo van envejeciendo, encaneciendo. Y otra cosa que me parece interesante es, creo que la novela aglutina sentidos diferentes que se van uniendo como en capas de sentido. Y el cuento es más preciso en esa dirección. El cuento tiene una dirección clara, que se juega en el símbolo, en la imagen. Y en la novela más bien se aglutinan sentidos. Y creo que por eso La Dama del Perrito puede ser una novela, y de hecho se publica como novela muchas veces, siendo un cuento, la ilustran, la alargan, ¿no? Es bien complejo el tema de... Pero hay que alargarla.
Sí. No, solo que están haciendo unas Nos señas. están haciendo así. señas. ¿Cuánto falta? Nada. Ya acabó el cuento. Que no es novela. Perdón, ya nos quedamos sin tiempo. Estamos a 5 minutos de iniciar la siguiente mesa, que además es acá Bueno, mismo. entonces, parece que ya nos Tenemos están que dar corriendo. cierre ahora. Disculpe. Bueno, entonces, qué lástima, seguimos esta backstage, esta A lo mejor hay tiempo para conversación. una Se la van a novela. perder de- porque vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias. ¿Verdad que ustedes dos las están esperando para la siguiente mesa? Que es aquí mismo en el segundo piso. Los ciclistas pueden pasar por acá. Si ustedes dos nos pueden acompañar con otro café.